Hoy vamos a repasar la tercera parte de la historia de Sylvanas Brissabeloth, el plan secreto de la jefe de guerra, contenido exclusivo de Legión. La despiadada líder de los renegados es una formidable campeona de su pueblo, pero con la invasión de la Legión Ardiente, la Dama Oscura corre un riesgo extremo. Si Sylvanas cae, su muerte será el comienzo de su eterna condena. Lo único que la separa de su fatal destino son sus Valkyr, aunque son pocos los espíritus guardianes que quedan para apoyarla. Su destino pende de un hilo, y Sylvanas debe decidir hasta qué punto está dispuesta a proteger a su pueblo y qué es lo más valioso para ella, su gente o su propia alma. Sylvanas participó en el ataque combinado de la Horda y la Alianza a las Islas Abruptas. Camino a la batalla, las naves voladoras donde se desplazaban fueron atacadas por un abisal, salvando Sylvanas la vida al saltar antes de que se estrellara. Ya en tierra tuvo lugar la batalla por la Costa Abrupta, donde luchó junto a Vayne, Thrall y Vol'jin por hacer retroceder a los demonios de Black City. Durante la refriega persiguieron a Gul'dan y presenciaron el sacrificio de Tyrion a manos de Crosus. Tras derrotar al demonio, Sylvanas le dijo a Varian que la Horda tomaría el bancal superior para flanquear a la alianza contra el brujo. Cuando la Horda llegó a la cima, descubrió un portal que se acababa de abrir por el que entraron en escena un gran ejército de demonios que sobrepasaba con creces los efectivos de la Horda y que provocó que Vol'jin fuera mortalmente herido por el veneno de la lanza de un demonio. Sylvanas tomó entonces la iniciativa y le prometió a Vol'jin que la Horda no sería derrotada. Al ver un nuevo regimiento de demonios de la Legión entrando por el portal, Sylvanas hizo sonar su cuerno y ordenó la retirada. Al abandonar su posición, la alianza quedó desprotegida y permaneció atónita al ver cómo la Horda abandonaba el campo de batalla sin saber aún lo que había pasado en el risco. Varian no tuvo más remedio que ordenar igualmente la retirada, pero durante el despegue de la nave fue abatido por un atracador vil y ejecutado por Gul'dan en tierra. Sylvanas llevó a los supervivientes a Orgrimmar, mientras la alianza comenzó a culparla de la derrota y la muerte de Varian. Tras la batalla por la Costa Abrupta, Sylvanas es convocada por un agonizante Vol'jin en Groma's Hold que, con su último aliento, le confiesa que un Loa le ha mostrado una visión tras la cual ha decidido nombrarla jefa de guerra de la Horda. Durante el funeral del líder de los Lanza Negra, Sylvanas preguntó a las masas si le ayudarían a vengarlo, a lo que toda la Horda estalló en un estruendoso grito de batalla mientras sus líderes le juraban lealtad. También contó con la ayuda de los Illidari liderados por Ayari la Devoraalmas, quienes protegieron Orgrimmar de un ataque de los demonios. Viendo que necesitaba a los cazadores de demonios para enfrentarse a la Legión, Sylvanas aceptó su ayuda no sin antes asegurarse de que un campeón de la Horda los vigilara muy de cerca. Sylvanas llevó a la flota de renegados a Tormenheim, pero mientras la Horda se dedicaba a la búsqueda de la égida de Agramar, ella desapareció para buscar otras reliquias en las que estaba más interesada. Cuando de repente la flota de la Alianza apareció liderada por Genn Kringris y atacó a los renegados, la jefe de guerra apareció para ordenar a Nazanos y los aventureros que organizaran la defensa mientras ella escapaba sin que nadie supiera dónde. Aunque sus planes continuaron siendo un misterio, se la pudo ver en Helheim haciendo un trato con Elia para posteriormente llevarse un contingente de forestales oscuras a las afueras de Skol Ashir con la intención de subyugar a Aegir con la jaula de almas de Elia para obligarla a crear más Valkyr para los renegados, algo que hubiera conseguido de no ser por la intervención de Genn Kringris. El enfrentamiento con el Worgen saldaba viejas heridas. La búsqueda de la inmortalidad según Genn la había dejado expuesta y había llegado la hora de vengar a Varian y su hijo Liam. La agilidad de Sylvanas evitó que Genn la derribara y tras una carga clavó una flecha envenenada en el hombro de Genn. Sin embargo, no se dio cuenta de que el Worgen, del que se mofó por haberlo subestimado al llamarlo viejo lobo, le había sisado la jaula de almas destruyéndola contra el suelo y liberando a Aegir, que escapó. Antes de escapar por la bóveda, Genn se dirigió a Sylvanas de manera socarrona, haciéndole ver que si ella le robó el futuro a su hijo, ahora él acababa de hacer lo propio con ella. A pesar de este revés, Sylvanas no abandonó la idea de dar caza a Aegir, aunque tuviera que perseguirla si fuera necesario hasta los mismísimos salones de Valhalla. Tambores de guerra, contenido exclusivo de cómics o manga,
y de novelas e historias cortas. Finalmente, tras años de vivir separadas, Sylvanas y sus hermanas se reencontraron con el objetivo de reclamar su hogar ancestral y ver si aún continuaban siendo una familia. Tras reunirse en el bosque Canción Eterna, partieron hasta la aguja Brisabelov mientras jugaban a un juego de su niñez. Una es mentira, que consistía en realizar 3 afirmaciones, una de las cuales era falsa. Sylvanas confesó que a veces desearía estar viva, que estaba orgullosa de ser la jefa de guerra de la Horda y por último, que nunca traicionaría a sus hermanas. Cuando pasaron por la aldea Bruma Dorada, el encuentro se tensó cuando Aleria discutió con Sylvanas acerca de la influencia que había tenido sobre Bereza para que esta última envenenara la comida de Garros durante su juicio en Pandaria. A lo que Sylvanas respondió que fue realmente idea de su hermana desde el principio y que de haberse hecho, el mundo se hubiera ahorrado tener que volver a luchar contra la Legión Ardiente. Después de que Sylvanas desatara su ira en forma de alma en pena contra una sombra contra la que estaban luchando, Aleria adoptó su forma del vacío para confesar que la hermana que conocía se había ido, a lo que Sylvanas le recordó que no eran muy diferentes, dado que ella había elegido convertirse en una abominación del vacío. Viéndose ambas hermanas una a la otra como una abominación, Bereza tuvo que mediar y calmar los ánimos para centrarse en llegar a su hogar. Allí, después de que sus hermanas confesaran cuál era la mentira de sus 3 afirmaciones, Sylvanas se negó a confesar la suya. Antes de partir, Bereza se disculpó con Sylvanas por haber roto su acuerdo con Garros y le confesó que esperaba que algún día la perdonara. Solo cuando partieron cada una hacia su hogar, se descubrió que Sylvanas había llevado en secreto un escuadrón de forestales oscuras listas para asesinar a sus hermanas, que no habían actuado porque Sylvanas no les había dado la señal. Su respuesta fue que les había permitido seguir con sus apenadas vidas un poco más, pero que al final ambas le servirían. Con motivo de su nuevo cargo de jefe de guerra, Sylvanas tuvo que trasladarse junto a Názanos a Orgrimmar, dejando entrañas bajo el mando del Consejo Desolado. Su presencia despertó la incomodidad de casi todos. Por una parte, Varrock y Vayne pensaban que no prestaba tanta atención al resto de razas de la Horda como a los renegados, y por otra parte, Sylvanas maldecía a Bolin por haberla dejado tan expuesta a la opinión pública cuando su terreno natural siempre habían sido las sombras. En entrañas tampoco gozaba de mucha popularidad al haberse extendido el rumor de que, tras los sucesos en Tormenheim, necesitaba crear más Valkyr para poder seguir manteniendo la población de renegados. Las relaciones con la Alianza estaban más desgastadas que nunca tras la muerte de Varian, pero Sylvanas veía a su hijo Anduin como un signo de debilidad y una ocasión perfecta para conquistar Ventormenta y generar un conflicto que le proveyera de cadáveres que levantar como renegados. Tras la derrota de la Legión y la herida provocada por Sargeras en Silithus, el cártel Pantoque descubrió allí una misteriosa sustancia que potenciaba las habilidades cognitivas de los seres que se ponían en contacto con ella. Cuando Caliwix le mostró a Sylvanas el mineral, ambos estuvieron de acuerdo en que los usos bélicos que podría tener inclinarían la balanza a favor de la Horda en caso de conflicto. Dado que el primer paso para conseguir controlar la Acerita era anticiparse a la Alianza, Sylvanas prohibió cualquier contacto con el enemigo, lo que incluía las comunicaciones que solía tener Vayne con Anduin y a la colaboración de sus druidas con los de la Alianza en la labor encomendada por Magni de sanar la herida de la espada de Sargeras. Por su parte, encargó a Caliwix la creación de nuevas armas mientras ocultaba sus verdaderas intenciones al resto del Consejo de la Horda. El eterno conflicto entre la Alianza y la Horda favorecía a Sylvanas, pero no todos deseaban la guerra. Názanos informó a su jefa de guerra de que el Consejo Desolado había organizado junto al rey Anduin Wrynn un encuentro en un enclave neutral situado a medio camino de la muralla de Thoradin y el castillo de Stromgarde entre renegados y humanos que compartieran algún lazo familiar o de amistad antes de la Tercera Guerra. El consejero sugirió que permitir la reunión sería una buena manera de demostrar a su pueblo su preocupación con ellos y de ganarse la confianza de la Alianza para partir en una situación ventajosa en caso de tener que traicionarles. Sylvanas aceptó pero modificó las condiciones originales del encuentro, permitiendo que solo un pequeño grupo de miembros del Consejo Desolado participasen. En el fondo, Sylvanas esperaba que la reunión fuera un fracaso, ya que apostaba por el rechazo que sentían los humanos cuando veían a sus antiguos seres queridos convertidos en no muertos. El día señalado, antes de que diera comienzo la reunión, Anduin y Sylvanas se encontraron frente a frente y el primero preguntó sin rodeos si el día de la batalla por la Costa Bruta Sylvanas los había traicionado.
La franqueza de Anduin fue correspondida por la jefe de guerra, que le confesó que, independientemente de lo que ella hubiera hecho, el numeroso ejército de la Legión habría sellado la vida de su padre de todas maneras. Cuando comenzó el encuentro, Sylvanas y sus forestales oscuras permanecieron en lo alto de la muralla de Thoradin vigilando el devenir de los acontecimientos. A medida que iban regresando los renegados que habían sido rechazados por sus conocidos, la jefa de guerra se reafirmó en su postura y así se lo hizo saber a los presentes, ya que solo con ella podrían aspirar a vivir en sociedad sin que los menospreciaran. Sin embargo, algunos miembros permanecieron con sus familias sin que ninguna de las dos partes mostrara rechazo por la otra. El escepticismo que esto levantó en Sylvanas pronto quedó enterrado cuando uno de los sacerdotes avisó a la jefa de guerra de la presencia de Calia Menethil, heredera al trono de Lord Aeron, entre los humanos que habían acudido a la reunión. Tras sentirse traicionada al haber establecido como norma que el encuentro no tendría ningún tinte político, Sylvanas ordenó a sus arqueras abrir fuego contra los renegados que habían desertado, mientras ella se encargó de justiciar a la propia Calia con una de sus flechas justo enfrente de Anduin. Sylvanas explicó al humano que, dado que ningún humano había resultado herido, había cumplido lo acordado, mientras que la alianza, con la presencia de Calia, había intentado provocar la sedición en su pueblo, algo inaceptable y que justificaba la acción que había llevado a cabo. Anduin le replicó que sus acciones no quedarían sin castigo, y que no estaba preparada para enfrentarse a la alianza sin el apoyo de todos los miembros de la Horda. Para Sylvanas, aquellos en los que confiaba ya estaban rotos y amargados, y no podía permitir que naciera ningún atisbo de esperanza en el corazón de aquellos que no lo estaban. La batalla por Azeroth. Contenido exclusivo de Battle for Azeroth. La Guerra de las Espinas. Tras los sucesos posteriores al encuentro, Orgrimmar se llenó de espías de la Alianza. Sylvanas urdió un plan entonces junto a Varrock y Nazanos para confundirlos, dando públicamente pistas falsas y provocando un enfrentamiento ficticio entre sus dos consejeros. En privado, Sylvanas había sugerido a Varrock su intención de conquistar Ventormenta. El Alto Señor desaprobaba la idea de dar comienzo a una guerra sangrienta contra la Alianza, a lo que Sylvanas les recordó con un símil. Dado que ambas facciones nunca superarían sus diferencias, la guerra era inevitable y en tal situación, la capital de los humanos se mostraba impenetrable frente a un Orgrimmar que ya había sido invadida y era mucho más vulnerable. Varrock estaba de acuerdo en eso, pero no veía cómo la Acerita podría ayudarlos a suplir la falta de logística que había provocado la guerra contra la Legión Ardiente, que hacía inviable mantener en el tiempo un ejército lejos de Durotar. Con la flota naval prácticamente destruida, ninguna facción podría desplazar tropas a través del Mare Magnum con la suficiente rapidez, por lo que los esfuerzos de la Horda debían centrarse en expandir su influencia por Kalimdor, lo que significaba neutralizar a Darnassus. El coste seguramente fuera el debilitamiento de sus posiciones en los reinos del este, incluido Entrañas, el hogar de Sylvanas. Sylvanas ideó un plan para dividir políticamente a la Alianza usando como cebo a los Elfos de la Noche que demandarían la ayuda de Ventormenta, dividiendo a sus ejércitos. En caso de prestarles ayuda, los Wargens se sentirían ofendidos por no haberles dado el mismo trato años atrás cuando Gilneas fue invadida por los renegados. En caso de no dársela, serían los Kaldorei los que tendrían sus razones para sentirse ultrajados. Con una flota naval débil y políticamente fracturada, la Alianza no se atrevería a actuar teniendo cautivos a los habitantes de Darnassus. Si entonces la Alianza no estaba unida, Anduin no podría actuar sin temer que cada nación actuara separadamente del resto según sus intereses, y sería en ese momento cuando Ventormenta caería. Cuando llegó la hora de poner en práctica el plan, Varrock hizo creer a la Alianza que se dirigía hacia Silithus, quien de inmediato mandó una flota de Elfos de la Noche. Sin embargo, la caravana del Alto Señor Supremo dio la vuelta en los baldíos y se dirigió al norte hacia Vallefresno para reunirse con Sylvanas y Nazanos que se encontraban en la Costa Oscura. Los Elfos de la Noche se prepararon para defenderse liderados únicamente por Malfurion, ya que Tyrande se había desplazado a Ventormenta para coordinar la flota, algo que hizo enfadar a Sylvanas, ya que su idea era eliminar a los dos líderes de los Kaldorei, mientras que ahora se tendría que conformar con solo uno. Cuando las máquinas de asedio llegaron a Costa Oscura, se dio por finalizada la primera fase de preparación y dio comienzo la Guerra de las Espinas. El plan de Sylvanas consistía en capturar Teldrassil
porque sería el puerto seguro que utilizaría la Alianza para transportar la acerita desde Kalimdor hacia los reinos del este para fabricar armas con las que conquistar Lunargenta y Entrañas, y, más tarde, Kalimdor. Si la Horda conseguía ocupar Darnassus y retener a sus habitantes, la Alianza no contraatacaría por miedo a herir a los civiles, aunque sabía que opondrían resistencia. Una resistencia que tenía nombre: Malfurion Tempestira, al que habría que eliminar lo antes posible. Cuando Varrock llegó a Vallefresno para reunirse con Sylvanas, comenzó la batalla por Costa Oscura. Durante la contienda, la Horda fue ganando terreno poco a poco a los Elfos de la Noche. Sylvanas se enfrentó en 2 ocasiones a Malfurion, que resultó ser de lo más esquivo. La jefa de guerra prefería utilizar un enfoque más táctico que práctico, lo que provocó que Varrock percibiera estas actuaciones como poco honorables. El estricto código de honor del veterano orco lo hacía incontrolable en aquellas ocasiones en las que sus acciones no seguían las directrices de Sylvanas, toda una experta en manipulación de masas. De este modo, cuanto más temía Sylvanas que las acciones de Varrock pudieran contagiarse a otros grupos de la Horda, más prescindible se volvía para la jefa de guerra. Siendo una figura tan prominente, Sylvanas pensó que sería una pena tener que matarlo. Tras conseguir superar una barrera de fuegos fatuos y emboscar a los Elfos de la Noche por la retaguardia, Sylvanas estuvo a punto de morder el polvo frente a Malfurion, pero Varrock llegó en el último momento y clavó su espada en la espalda del Kaldorei, dejándolo fuera de combate. A pesar de que había hecho algo deshonroso, Sylvanas le ofreció a Varrock la oportunidad de tener el privilegio de acabar con Malfurion, pero cuando el druida y el guerrero se quedaron solos, Varrock no actuó. Esto fue aprovechado por Tyrande, que intervino para salvarlo. Cuando Sylvanas descubrió que Varrock había fallado en su labor de acabar con Malfurion, se encolerizó, y le recriminó su torpeza al permitir que los Elfos de la Noche tuvieran una segunda oportunidad para volver y reclamar su hogar más furiosos y motivados que antes. Dado que Sylvanas pretendía matar a Malfurion precisamente para desmoralizarlos y, en palabras de Delarin Summermoon, aunque los matara siempre habría esperanza, la reina Alma en Pena decidió que la única manera de asestar a los Kaldorei un golpe tan efectivo como la muerte de su líder era destruyendo su hogar. Por eso se dirigió a Nazanos y le ordenó utilizar las catapultas para quemar el árbol del mundo, consiguiendo una victoria parecida a la que logró la plaga cuando invadió su hogar durante la Tercera Guerra. La batalla por Lordaeron. La advertencia que Varrock promulgó cuando Teldrassil ardió no tardó en cumplirse. La Alianza en pleno se presentó ante las puertas de la fortaleza de Lordaeron buscando venganza. Desde lo más alto de las almenas, Sylvanas contempló la batalla que se avecinaba y reflexionó sobre lo que había llevado a la Alianza y a la Horda a odiarse y a tratar de destruirse mutuamente. En su opinión, tener que compartir el mundo había hecho débil a la Horda, que había olvidado lo que les hacía fuertes. El avance de la Alianza hizo reaccionar a la jefa de guerra, que adoptó su forma de Alma en Pena y avanzó eliminando a varios soldados de la Alianza hasta acabar con una de sus máquinas de asedio mientras azuzaba a sus tropas con el grito de guerra de la Horda. Esto envalentonó a las fuerzas apostadas tras los muros, que salieron a combatir a campo abierto contra los invasores. Los soldados de la Alianza comenzaron a retroceder a medida que caían, lo que obligó al rey Anduin a intervenir conjurando una cúpula sanadora sobre sus tropas. Con ambos ejércitos recuperados y frente a frente, ambos cargaron contra su enemigo, reanudando nuevamente la batalla. Cuando la Alianza neutralizó las máquinas de guerra de Acerita de la Horda, Sylvanas ordenó liberar a Ñublo sobre el campo de batalla, a pesar de las objeciones de Varrock, a quien le importaban las tropas de la Horda que morirían. Finalmente, el veneno fue lanzado atrapando las tropas de ambas facciones, y Sylvanas levantó a los muertos como esqueletos que fueron enviados para hacer retroceder a la Alianza. Sin embargo, la llegada de Jaina hizo cambiar las tornas, disipando el añublo y abriendo una brecha en los muros por los que las tropas de Anduin pudieran infiltrarse. Durante las escaramuzas en el interior de las ruinas de Lordaeron, Varrock le recriminó a Sylvanas que su plan fuera una farsa sin honor, a lo que la jefa de guerra respondió que el honor no significaba nada para un cadáver y que merecía la pena salvar a la Horda, por lo que podía elegir si quería morir como un guerrero o morir y ser levantado para servirle de nuevo como un no muerto. Varrock decidió no seguir a Sylvanas, que entró en la sala del trono junto a Vayne y Nazanos,
lo que provocó las protestas del jefe Tauren, evidenciando el malestar que estaban provocando las decisiones de la jefa de guerra en los líderes de las otras razas de la Horda. Sylvanas le replicó invitándole a seguir a Varrock si es que no quería preocuparse de su gente, para a continuación invitar a sus aliados a dejarla sola mientras esperaba a que la alianza llegara. No tardaron en atravesar las puertas de la ciudadela Anduin, Gen, Aleria y Jaina. Tras un intercambio de reproches, Sylvanas con un gesto burlón se transformó en alma en pena y lanzó un grito que incapacitó a los líderes de la alianza. En el último momento ascendió a través del rosetón del techo hasta una nave de la Horda que la estaba esperando sobrevolando la fortaleza mientras en la sala del trono explotaban varios depósitos de añublo que había colocado en el techo. Desde la nave contempló cómo Lord Iron era completamente cubierto con la peste, atrapando a todos los que se encontraban en el suelo. Justo en ese momento, en una nave de la Alianza que sobrevolaba los alrededores, aparecieron los líderes de la Alianza que habían conseguido escapar gracias a un hechizo de teletransportación conjurado por Jaina. Las miradas de ambos se cruzaron y Sylvanas se rió socarronamente, mientras la nave de la Horda se alejaba. Campaña de guerra en ultramar. La pérdida de entrañas hizo que la Horda tuviera que buscar nuevos aliados mientras continuaban con las hostilidades con la Alianza que se encontraba buscando aliados en Kultiras. La estrategia de la Horda consistió en rescatar de las mazmorras de Ventormenta a Taranji, princesa de la tribu Zandalar, y presentarse en Zuldazar como aliados natural de los Zandalari contra la Alianza. Sylvanas dejó al cargo de la situación a Nazanos, a quien le encargó tanto la consolidación de la Horda en Zuldazar como los ataques selectivos a posiciones de la Alianza en Kultiras. Otros nuevos aliados para la Horda fueron los Mag'har de la versión alternativa de Draenor, reclutados por Eitrigg tras un viaje temporal en el que el orco y el jugador ayudaron a los Mag'har de ser masacrados por los vinculados a la luz, ganadores del conflicto contra la Legión y que habían eliminado a todo aquel que no se hubiera entregado a la luz. Los Mag'har decidieron abandonar su tierra natal y convertir a Azeroth en su nuevo hogar. Su líder, Señora Suprema, Geyará, juró lealtad a la Horda frente a Sylvanas, quien los aceptó como miembros de pleno derecho. La campaña de guerra contra la Alianza se iba recrudeciendo. Durante la búsqueda del cadáver del mariscal M. Valiente en alta mar, la Horda dio con un tesoro inesperado: el cuerpo de Derek Valiente. Sylvanas no tardó en considerarlo una poderosa baza para atacar el corazón de la Casa Valiente cuando llegara el momento. Tras el asedio de Zuldazar por parte de la Alianza y la muerte del rey Rastakhan, Sylvanas ordenó a la Valkyr Kira resucitar a Derek con la intención de utilizarlo contra Jaina y Catherine Valiente. La ayuda de la Horda a los Zandalari fue recompensada por Talanji, quien sucedió a su padre y durante su coronación aceptó a la Horda como aliados, tratando a Sylvanas como su igual. La última pieza para la estrategia de Sylvanas era contar como aliado con los enemigos naturales de la Alianza. La líder de la Horda sabía de la encarcelación de Priscilla Gobernalle por traición en Tol Dagor, por lo que ordenó a un grupo de leales compuesto por Rexxar, Baltrois y el jugador que la rescataran. La propia Sylvanas se desplazó en barco hasta la costa de Tol Dagor para recibir a Gobernalle que, sabiendo que la Horda debía tener una buena razón para liberarla, estaba dispuesta a discutir los intereses comunes que ambas pudieran tener. Con estos mimbres, Sylvanas encargó a Nazanos una misión de la más alta prioridad. Tras cederle a Sarataz, debía guiar a la flota de la Horda con la Alianza pisándole los talones a un lugar específico en alta mar donde la reina Azara se encargó de hacer abrir las aguas y atraer a los ejércitos de ambas facciones al interior de Nazjatar. Rebelión en la Horda. La frágil unión de razas de la Horda pronto se vio amenazada a medida que avanzaba el conflicto con la Alianza. Durante el rescate de Taranji de las mazmorras de Ventormenta, los miembros de la Horda se encontraron a Varrock, que había sido capturado tras la batalla por Lord Iron. El orco rehusó ser rescatado y prefirió permanecer preso. Cuando Sylvanas se enteró de que finalmente había escapado, ordenó al aventurero y a la forestal oscura Lyanna que lo encontraran antes que la Alianza. Una vez que fue localizado, Lyanna fue a informar a Sylvanas mientras que el aventurero se encargó de hacerle frente, no sin antes recibir una solicitud de perdón por parte de Zekhan. Personalidad.
¿Mantenía su corazón de guerrera? ¿Se había vuelto fría? No, era la misma, igual en la muerte que en vida. En sus primeros años de vida, Sylvanas fue una prodigiosa forestal, orgullosa, vanidosa y pragmática. Como general forestal de Luna Argenta, Sylvanas, como muchos de los Keldorei, mantuvo la creencia de que era un error enseñar magia a los humanos, a pesar de que también era de la opinión de que Kel'Thalas harían bien en coexistir con las otras razas del mundo y practicar la tolerancia. Su relación ambigua con su discípulo el humano Nathanos Marris puede ser la causa de esta creencia, o haber sido el resultado de la misma. La muerte, sin embargo, daría a Sylvanas una perspectiva muy diferente de la vida. En la muerte, Sylvanas estuvo motivada en gran parte por la venganza, y más tarde un camino para sobrevivir, y evitar así el infierno que le espera, a toda costa. Sylvanas es una administradora muy hábil y capaz después de haber construido una nación de la nada a una de las más poderosas y volátiles facciones de Azeroth. A pesar de que ha forjado alianzas, ha mantenido consistentemente a sus aliados ignorantes de sus verdaderos motivos, recurriendo a traiciones despiadadas o profesando la inocencia. Sylvanas hace pocas distinciones entre un amigo y un enemigo, y si uno no está con los renegados, está en contra de ellos. Hace uso de la oratoria y la propaganda para alcanzar sus objetivos, ya sea reuniendo a los no muertos en una cruzada de retribución o motivando a su pueblo para conquistar. Sylvanas es una gobernante fría y sin moral, poniendo a algunos de sus súbditos como meras herramientas, ya sean flechas para matar en su nombre o escudos para protegerse de sus enemigos. Incluso su propia patria no estuvo exento a esto. De hecho, Sylvanas estaba dispuesta a utilizar su patria como moneda de cambio para conseguir más mano de obra en su búsqueda de venganza. Sylvanas suele ser brusca y desdeñosa, aunque se apresura a fingir respeto en torno a figuras como el jefe de guerra. No obstante, siente un cierto respeto hacia sus propios soldados, conmemorándolos a través de su insignia o intentando rescatar a los supervivientes de una batalla. Sylvanas es una líder militar implacable y creativa. Utiliza de rehenes o armamento químico prohibido explícitamente. Las diferencias entre Sylvanas y el rey exánime se difuminan día a día en este sentido. Apariencia. En vida, Sylvanas fue una belleza sin igual, incluso para los estándares elfos. Cuando recuperó su cuerpo como un alma en pena, Sylvanas adquirió una piel de tono pálido. Aunque no tan podrido como otros no muertos, Sylvanas posee algunas señales evidentes de esto. Su piel es como la de una serpiente, con tendencia a agrietarse mientras habla. Sus ojos son de un rojo carmesí, ardiendo perpetuamente, y su pelo, una vez brillante y dorado, se ha convertido en frágil y pálido. Su vestimenta también ha cambiado. Es un reflejo oscuro de su antigua ropa como errante. Lleva calaveras para adornar su armadura oscura, con una andrajosa y violeta capa. Como en vida, tiene una preferencia por usar su capucha. Sylvanas consigue ser una figura oscura e imponente con la capacidad de mirar desde el hombro a los demás, incluso si son más altos que ella. Solo Garrosh Grito Infernal estuvo dispuesto a mirarla a los ojos después de su pacto con las Valkyr, lo que le sorprendió incluso a él. Lordemar Theron la describió así: en la sala en la que estaba, la luz parecía desvanecerse, no porque escasease o se atenuara, sino que daba la impresión de precipitarse y se hundiese hacia el lugar que ella ocupaba, como si la luz del sol titubease a su alrededor. Y nada, gente, hasta aquí la tercera parte de la historia de Sylvanas Brisabloth. Espero que el vídeo os haya resultado interesante, y si es así, yo os rogaría que le dierais a like o os suscribáis para más contenido. Y ya nos veremos en el próximo vídeo.